El título del debate hace referencia a la transición energética y, como decía, creo que ya nadie cuestiona que debemos abordar esta transición energética. Este es algo, comentaba, que ha sido reconocido e impulsado por las principales organizaciones internacionales y que está siendo asumido en las agendas de los principales países. Pero decía que, salvo esta certeza, todo lo demás está bastante abierto y sujeto a incertidumbre. Las cuestiones relevantes en cuanto a la transición energética podemos centrarlas en distintos aspectos. En primer lugar, ¿qué transición debemos hacer? O más bien, ¿qué transición queremos o estamos dispuestos a hacer? ¿Cómo es posible hacerla? ¿O hasta dónde es posible hacerla desde un punto de vista técnico? Porque hay limitaciones. ¿Y cuál va a ser el impacto socioeconómico? Ese impacto no es homogéneo, no es lineal. Dependiendo de cómo se haga esa transición y del peso relativo de los diferentes sectores, el impacto socioeconómico será diferente, tanto dentro de una región como entre las diferentes regiones. Es evidente que estos dos últimos aspectos condicionan mucho las decisiones que se van tomando sobre el primero y, por tanto, quizás sea lo más urgente en clarificar. A la hora de afrontar este reto, y continuamente, y en el ámbito político se habla que es uno de los grandes retos a los que tenemos que hacer frente, se ven involucradas cuestiones de índole política, de decisión política, de medidas de política económica, de regulación, cuestiones puramente técnicas que deben abordar los físicos, los ingenieros, cuestiones de decisión económica, puesto que habrá cambios en los modelos productivos, cambios en la toma de decisiones de las empresas, cambios en las ocupaciones, en las cualificaciones que se requieren para esas nuevas ocupaciones, y todos estos cambios afectan, entre otros, a un aspecto socioeconómico muy relevante, como lo es el desempeño del mercado de trabajo. La mayor parte de la población, en particular en países desarrollados, derivamos nuestra renta del trabajo y esa renta es la que nos permite la mayor parte de los bienes y servicios que nos proporcionan utilidad, bienestar. Si bien nuestro bienestar no depende solo de los bienes y servicios que podemos comprar con nuestra renta o con provisión pública, sino de otros aspectos que determinan el contexto en el que vamos a gastar esa renta, como por ejemplo la calidad medioambiental o también el estado de salud. Es decir, en términos algo más formales, nuestra utilidad se representa por una función multivariante y la transición energética afecta a las distintas variables de esa función de utilidad. El efecto diferente para esas variables y el peso relativo de cada una de ellas en la utilidad de cada individuo llevará a preferencias que están distintas y que están muy determinadas por el nivel cultural, el cual está altamente correlacionado no solo con la renta individual, sino con la renta media del país y la distribución de esa renta, lo cual condiciona en gran medida los modelos políticos. Este tema tan complejo y multidisciplinario es de lo que va el debate que se plantea hoy. Lo que vamos a intentar es arrojar luz sobre la transición energética en el caso de Galicia, dónde estamos, qué opciones reales tenemos, cuáles son las consecuencias socioeconómicas en cada caso y, en última instancia, cuáles son las mejores decisiones que garanticen que Galicia salga favorecida de la transición energética, que ya no es optativa. Las aportaciones de este debate se incorporarán a un trabajo que elaboran los profesores de la Universidad de Santiago, Luis Miguel Varela y Trinidad Méndez, cuyo working paper les ha sido distribuido. Ese trabajo se hace en el marco del informe sobre economía galega que publica el IDEGA desde 1986, haciendo una descripción y análisis de los principales resultados de la economía gallega en el año anterior, respecto de los diferentes sectores económicos, el sector exterior, el mercado de trabajo, etc. Y a partir de este año hemos decidido hacer en cada edición un capítulo especial sobre un aspecto de especial relevancia en el momento, y hubo total acuerdo en que el que toca este año es la transición energética. Pedimos a Luis Miguel que lo coordinase, tuvo el gran acierto de proponer, en lugar de a un par de coautores, un formato de debate que permita contar con las contribuciones de muchos expertos que además tienen la oportunidad de confrontar en directo sus visiones con las de otros expertos. El debate lo vamos a moderar la profesora Josefa Sánchez, del Departamento de Física Aplicada de esta universidad y experta en cuestiones relacionadas con el almacenamiento de energía, ¿verdad?, y yo misma. Y la selección de participantes en el debate responde al interés de que estén presentes las instituciones y los sectores más directamente implicados. Todos ustedes son expertos en la materia, todos ustedes deben estar aquí, aunque seguramente también podrían estar muchos otros.
Los participantes, que paso a presentar muy brevemente, sin sus currículos, porque son muy amplios, pertenecen al ámbito de la administración pública, las organizaciones sindicales y, por supuesto, al ámbito de la empresa, en algunos casos muy especialmente afectadas o que tienen mucho que decir en cuanto a la transición energética. Bueno, pues nos acompañan conectado online. Vamos a empezar por Juan Ignacio Rodríguez, que es director del Departamento de Energía de INEGA. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Nos acompañará un poquito más tarde, también conectándose por Teams, Teresa Bernal, que es su directora general de proyectos de la Secretaría General de Industria. Y aquí en la mesa tenemos a Luis Moreno Dieguez, que es director general de CETA y es vicepresidente de la Asociación Gallega del Hidrógeno. Fue presidente de la Alianza de Centros Tecnológicos de Galicia. Manuel Vázquez Castro, presidente de la Asociación del Clúster del Naval Gallego, también es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Gallega del Hidrógeno. Francisco Méndez Gómez, secretario de Cambio de Modelo Productivo y Sostenibilidad de Comisiones Obreras. Creo que... No. Vale. Perdón, cambió recientemente. Vale. Ramón Ordaz Badía, de Ferroglobe Innovation. Fue director xeral de Industria, Energía y Minas en la Xunta de Galicia. Y Carlos Martínez Torres, que viene representando a la Cámara Minera de Galicia. Para organizar el debate, vamos a plantear una serie de temas con alguna cuestión concreta, pero con la suficiente amplitud como para que los participantes realicen libremente sus aportaciones. El objetivo no es que todos los participantes den su opinión sobre todas y cada una de las cuestiones, sino recoger de la mejor manera la visión de todos ellos sobre la temática general que nos ocupa. Una vez más, muchas gracias a todos y paso la palabra a Josefa Sánchez. Bueno, pues como decía mi compañera, vamos a haceros una serie de preguntas por bloques y vamos a empezar a preguntaros sobre los objetivos que se plantean en esta transición energética. Qué vamos a hacer y a dónde queremos llegar. Por enmarcar un poco la situación, dado que estamos en Galicia, tenemos la Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía, pensando en el 2050, que plantea establecer grandes líneas de acción para luchar contra el cambio climático desde Galicia, pero teniendo presente que se trata de un problema global en dos bloques de actuación: la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los impactos generados por el propio cambio climático. Tenemos también la Agenda Energética de Galicia 2230, que contempla también unas líneas de actuación que incluyen unas medidas concretas destinadas a la descarbonización de la economía a través de la implantación, sobre todo, de fuentes de energía más limpias, pensando en energías renovables y potenciando la eficiencia energética en todos los sectores. Como decía, estas actuaciones están marcadas en Galicia. Naturalmente, sus ritmos de implantación y avance van a depender de lo que nos marque la Unión Europea, y ya no solo de la Unión Europea, teniendo en cuenta que la interdependencia que tenemos ahora mismo entre las distintas comunidades, países y zonas es cada vez mayor. El número de habitantes del planeta sigue aumentando, a pesar de que Europa vaya disminuyendo, pero nuestras necesidades energéticas son cada vez mayores. Y bueno, teniendo en cuenta este contexto, la primera pregunta sería obligada, y es una pregunta que os haría a todos. ¿Son realistas estos objetivos, teniendo en cuenta que las transiciones anteriores en las que se vio involucrada la humanidad duraron más de 100 años y que los ritmos de consumo de las diferentes formas de energía ahora mismo parecen indicar o pueden indicar otras cosas? Entonces, bueno, pues si os parece, empezamos en el orden en el que Dolores leyó los participantes, pero bueno, siempre abierto a cualquier comentario que queráis hacer. Juan Ignacio, si te parece, la primera pregunta, abres tú el debate.
Bueno, lo primero, agradeceros enormemente la invitación y daros la enhorabuena por la iniciativa y, efectivamente, bueno, pues un acierto el incorporar como cuestión específica este año en el estudio del Instituto la cuestión de la transición energética. Seguramente al tocarme abrir y al escuchar después al resto de intervinientes en el debate se me van a ir ocurriendo más cosas, más cuestiones, más aportaciones, pero en referencia a la pregunta concreta que hacíais en cuanto a cuán realistas pueden ser los objetivos planteados, yo creo que tratándose de cuestiones en principio tan a largo plazo, ¿no? Pero que según qué actuaciones, pues el plazo no es tan largo, pero sí que creo que con el suficiente tiempo como para estructurar una transición ordenada, que minimice los impactos negativos y que de alguna manera nos permita aprovechar todo lo positivo que tiene este proceso. Desde luego, como comentabais al principio en la presentación, el cómo es fundamental, o la senda que se siga es absolutamente fundamental. Voy a empezar un poco por lo particular y aprovechando que habéis hecho mención a ello, en términos de un poco las guías o las referencias que tenemos en Galicia en cuanto a las medidas que consideramos para la consecución de estos objetivos, que, como también bien apuntabais al principio, están fuera de toda duda y ahí están las evidencias científicas, ¿no? que lo demuestran. En términos de la Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía 2050, bueno, pues se van revisando actuaciones, presupuestos y seguimiento de objetivos en los planes regionales integrados de energía y clima de periodos pues, bastante menores, ¿no? El primero de ellos fue el 19-23, con lo cual, bueno, pues estamos hacia el final de esa primera parte, de ese primer paso de la Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía, ¿no? Cambio climático y energía íntimamente relacionados debido a que los usos y transformación de la energía son los causantes principales o los causantes mayoritarios de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Cuestión que efectivamente, y como comentabais en la mención a la Senda Energética de Galicia 2030, aunque hablamos de una agenda energética y de una ruta energética, está íntimamente relacionada con la descarbonización precisamente por esta relación entre usos y transformación de la energía y emisiones de gases de efecto invernadero. Planteamos en concreto en la Senda Energética de Galicia 2030 unos objetivos ambiciosos, pero creemos que realistas, en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, alineadas con las últimas revisiones, ¿no? de objetivos en ese escalón intermedio de 2030, en concreto las incluidas en el paquete de medidas Objetivo 55. Planteamos unos objetivos de uso de energías procedentes de fuentes renovables en el consumo de energía final, también ambiciosos, y por supuesto también en la fracción renovable de la generación de energía eléctrica, ¿no? Objetivos ambiciosos, en principio, aunque bueno, pues está en fase de revisión actualmente, ¿no? Esa propuesta de revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 21-30, adecuando a estas últimas revisiones, como digo, cada vez más ambiciosas a nivel europeo, los objetivos que se habían incluido en el PNIEC inicial, ¿no? En todo caso, planteamos estos objetivos iniciales ambiciosos de la Senda Energética de Galicia 2030 para Galicia porque creemos que los podemos conseguir y fundamentalmente porque
Galicia es referente en el uso y aprovechamiento de fuentes renovables de energía, no solo de una. Tenemos la suerte de disponer de diversos recursos renovables que nos permiten avanzar hacia un mix energético con lo que ya estamos aprovechando y con lo que, bueno, pues dentro de esa ventana de oportunidades debemos de aprovechar sí o sí con el aprovechamiento de nuevas fuentes renovables de energía, como puede ser la eólica marina, respetando absolutamente su compatibilidad con las actividades que ya se habían desarrollando en el mar, con nuevos vectores energéticos, como puede ser el hidrógeno verde, y que fundamentalmente, bueno, pues nos sirvan también para tener un impacto positivo en nuestras empresas en términos de que esta descarbonización sea una oportunidad real, ¿no? Para ello, también, y dentro de las diferentes actuaciones, ¿no? Y dentro de las diferentes líneas de trabajo que viene manteniendo la Xunta de Galicia, pues digamos que la más reciente está el anteproyecto de ley autonómica sobre el impacto socioeconómico en el aprovechamiento de los recursos naturales de Galicia, ¿no? Anteproyecto de ley que ha estado en información pública y que lo que pretende es, como objetivo fundamental, garantizar que cualquier iniciativa que utilice y que aproveche los recursos naturales de Galicia, en términos de minería, de energía, etcétera, se garantice que hay un impacto positivo en el territorio, ¿no? Evidentemente, esas evidencias científicas trasladan que no es casualidad que en los últimos 200 años la temperatura media del planeta se haya incrementado, pero evidentemente en el cómo afrontar la transición energética no podemos ventilarnos un sistema económico en el que el bienestar de los ciudadanos efectivamente está asociado a la disponibilidad, ¿no? de puestos de trabajo que pueda poner en riesgo esta transición de manera importante y en sectores clave para la economía de Galicia, puestos de trabajo que asociados a demasiada premura en determinadas cuestiones puedan estar en peligro, ¿no? Con lo cual, creemos, y ya termino esta primera reflexión, que los objetivos que nos planteamos, al menos a nivel de comunidad autónoma, son ambiciosos, pero realistas y conseguibles, que redundan en seguir potenciando Galicia como referente en el uso y aprovechamiento de fuentes renovables de energía, que estamos intentando contribuir a que estas oportunidades que se abran tengan un impacto positivo efectivo en nuestra comunidad y, por lo tanto, en el empleo y el bienestar de las personas. Y que no se pongan en cuestión sectores clave de la economía por una excesiva celeridad en ciertos procesos, ¿no? Sí que se atisban a nivel de Unión Europea ciertas adecuaciones o ciertas probablemente rectificaciones en el camino, ¿no? Y para muestra el botón de la ampliación de la taxonomía climática, que de manera temporal y con todas las cuestiones de temporalidad y requisitos que puedan tener, que se han planteado desde la Unión Europea, ¿no? Lo que quiero decir es que no podemos llegar a romper la cuerda en ese equilibrio y debemos de intentar contribuir a que este se mantenga en un necesario proceso de transición, claro. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Pasamos a Luis Moreno, que nos dé su opinión sobre este tema. Pues antes de nada agradecer a Idega y a Josefa vuestra amable invitación. Bueno, yo diría que los objetivos son, yo creo que son realistas y necesarios, ¿no?
Pero acto seguido digo, bueno, sí, pero modulables, adaptables y ya veremos, ¿no? Y digo esto porque efectivamente en mi sector, ¿no?, fundamentalmente, cuando se hablaba de la combustión, de los motores de combustión, rápidamente se dijo que en el 2030 se acababan, ¿no? Claro, cuando pones fecha a un sector industrial donde las inversiones son tan grandes, yo creo que la legislación no se puede simplemente decir y adaptar y aplicar, ¿no? El tiempo fue pasando y efectivamente hubo una pequeña rectificación y ya estamos hablando del 2035, ¿no? Bueno, yo creo que los objetivos son claros, yo creo que la industria, por lo menos la automoción, lo tiene claro que lo tendrá que cumplir y esos objetivos, lo que decía, ¿no? Yo creo que hay un cambio industrial importante, hay un nuevo paradigma de motorizaciones en el que los sistemas de almacenamiento también deben de ser, bueno, poco a poco incorporados, y no es que queda todavía mucha eficiencia para esos sistemas y bueno, en este primer momento yo creo que eso sería, ¿no? Sí, efectivamente son necesarios, pero que también que cuando se implanten las normativas, pues que se acompañen con las realidades industriales, ¿no?, y las inversiones necesarias. Muchas gracias. Pasamos ahora a la opinión de Manuel Vázquez, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo, añadiendo a mayores de lo que ya se ha hecho hasta ahora, ¿no?, que se hablaba pues de los objetivos regionales y de los objetivos europeos, ¿no?, pues quería hacer un poco de hincapié precisamente en los objetivos europeos, ¿no?, lo que es el objetivo 55, ¿no?, de la Unión Europea, que además tiene un matiz especial en este caso, y es que es una obligación jurídica. Ya no se va a quedar en una simple recomendación o objetivo, con lo cual, pues bueno, puede traer consecuencias a aquellos países que no los cumplan. Entonces hay que tener en cuenta que el objetivo 55 de la Comunidad Económica Europea se marca el umbral del 2030. Estamos en el 2023, corrígeme, sí, ¿no? Bueno, sí, 2023. Nos quedan 7 años, ¿no?, para cumplir estos objetivos. Además, estos objetivos son muy ambiciosos, ¿no?, porque no solo habla de las emisiones en sí, sino que además quiere hablar pues del régimen de comercio de los derechos de emisiones, de los objetivos de reducción de emisiones de Estados miembros, de los combustibles de aviación alternativos, de los combustibles bajos en azufre para el transporte marítimo. O sea, es un espectro muy amplio, con una serie de obligaciones de carácter jurídico que nos va todavía un poco a encorsetar más o obligar más a ser más cautos a la hora de cumplir, ¿no? Entonces, evidentemente, esta situación, pues bueno, es nueva, ¿no?, porque nosotros tenemos nuestras propias estrategias regionales, que, como bien han dicho desde el INEGA, se van readaptando y reescribiendo, pero sí que es verdad que ahora mismo los objetivos son bastante estrictos y bastante, bueno, pues a lo mejor pues un poco más optimistas de lo que van en realidad, como dijo Luis, pero están ahí encima de la mesa. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta esa situación que se nos va a dar. Y además tenemos que tener en cuenta también que debemos ser y exigir además que el marco jurídico y el marco regulatorio sea estable. Lo que ayer era gris, mañana no puede ser verde y pasado ser azul, porque esto es como hacer trampas al solitario, ¿no? Según voy sacando el marco regulatorio, según tenga más o menos peso en las instituciones europeas, le voy cambiando la pegatina, ¿no? Bueno, pues eso al final, cuando alguien tiene una estrategia seria y sólida, pues se la trastoca, ¿no? Porque al final, pues las estrategias energéticas no son cosas que se puedan implantar al corto plazo, tienen una implantación medio y largo. Entonces, también necesitamos pedirle a todos estos organismos supranacionales que no nos hagan trampas al solitario, que procuren darnos un marco jurídico que nos haga estar todos bajo el mismo paraguas y jugar todo con las mismas reglas, porque si no, al final, bueno, pues se crean distorsiones entre unas economías y otras. Hablabais de los objetivos, si son alcanzables o no. Desde un punto de vista regional, entendiendo como región nuestro entorno económico, la UE y los países de la OCDE, evidentemente los objetivos, con las tecnologías que hoy tenemos, son fácilmente alcanzables. Pero si hablamos de un término global y partimos de la base de que 1.300 millones de humanos, que es el 31% de la población, viven en la pobreza extrema, pues no sabemos muy bien si los objetivos van a ser de forma global conseguidos, porque algo tenemos que hacer con ellos. No podemos ponerle barreras al monte. Entonces, tenemos que ser más ambiciosos desde el punto de vista global. Europa, la OCDE, los países industrializados, por supuesto, yo no tengo ninguna duda de que tenemos capacidad económica y tecnológica para asumir estos
estos compromisos. El problema es que hacemos de forma global. Somos 8.000 millones, no 800. Y si no lo descontextualizamos de nuestro entorno, bueno, pues esto puede ser un fracaso ecológico y medioambiental para el planeta en sí, porque al final tenemos que dar una solución global. No vivimos solos ni aislados. Entonces, bueno, cuando se hablan de consecución de objetivos, pues bueno, hay que analizarlo desde un punto de vista más global. No solo contaminamos nosotros, y además hay gente que va a necesitar contaminar para salir de la pobreza extrema. Entonces, a ver en qué medida somos capaces de buscar el equilibrio entre unos y otros para conseguir unos objetivos globales que hagan que este planeta sea sostenible. Eso es un poco pues, lo que quiero decir, porque a veces esto de los regionalismos, ¿no?, y pensarnos que somos, como dice algún político, el jardín, ya, pero el jardín llega un momento que la selva nos puede comer, y entonces tenemos que buscar el equilibrio, porque si no buscamos el equilibrio, como planeta y como especie, fracasaremos. Y por mucho que nosotros desde nuestro cogollo y nuestro medio intentemos hacerlo lo mejor posible. Que digo, tenemos capacidad, tenemos tecnología, tenemos suficiencia económica, pero no vivimos solos en el planeta. Muy bien, muy interesante tu reflexión. Muchas gracias. Me gustaría, espera, Fran, introducir de manera más explícita la cuestión temporal. Estamos diciendo, empezaba Luis y también, que vamos como retrasando lo que era un objetivo para el 30, ahora pues quizá 5 años más, los objetivos son a 2050. Quizá nos estamos poniendo un plazo demasiado corto. Las transiciones energéticas históricamente han tardado 100 años en pasar de una energía a otra, ¿no? Entonces, esta transición la queremos hacer quizá demasiado rápido. ¿Nos podemos permitir darnos un plazo más largo? ¿Es que ya no hay tiempo? Las consecuencias en este caso, no es los objetivos, el gran problema es el plazo en el que nos ponemos esos objetivos, que igual en ciertos aspectos nos estamos poniendo plazos muy cortos. La cuestión es si ya estamos a tiempo de poder ponernos plazos más amplios. Introdujiste el tema espacio-temporal, el espacial lo introdujo él. Bien, si las transiciones tradicionalmente, las que se han dado siempre, llevan una media de 100 años y nosotros somos incapaces de hacerla en 30, es que estamos haciendo muy mal trabajo, somos unos mantas. Vale, o sea, si nos ponemos a trabajar deberíamos poder hacerlo, si no, es que no, como especie no somos demasiado buenos. Bien, voy a retomar el tema de la situación espacial, y las posibilidades. Está claro que determinados entornos económicos a nivel global van a poder afrontar las medidas mucho más rápido que otros. Y cuidado, tampoco nos equivoquemos. Siempre se le echa la culpa a China de que no, por ejemplo, de que no toma medidas, y resulta que son los que más medidas están tomando y más en serio. Además, y las tonterías que nos pasan en Europa de frenar proyectos importantísimos porque a los defensores del urogallo verde del Camerún se les mete entre los cuernos que van a tener problemas. Aquí, bueno, digamos que somos especialmente delicados con algunas cosas. Allí no. Allí han tenido un objetivo de mitigar cambio climático, transición energética, y la van a hacer. Y la van a hacer, sí, la van a hacer. Y están haciéndola. Entonces, en determinadas zonas del mundo eso se va a hacer porque se toman las decisiones con firmeza. En otras, bueno, tienen un problema poblacional, y estoy pensando en la India, que ha duplicado su población en los últimos 20 años, ya superan a China. Ahí tenemos un problema muy grave, y aunque están haciendo inversiones, como funcionan un poco de forma caótica, con un sistema económico que cada uno hace lo que le da la gana, pues no acaban de organizarse, claro. Y eso sí que va a ser un problema. Y ya no vamos a hablar de lo que se puede hacer en África, que actualmente no se está haciendo nada, porque no tienen una organización sólida, política, que pueda coordinar. Bien, viniéndonos más a Europa y a Galicia.
y al tema de los objetivos. ¿Son realistas los objetivos? Desde luego para Europa, para Galicia sí que lo son. Sí que lo son. En Galicia en concreto tenemos tecnología, conocimiento tecnológico, tenemos recursos, tenemos capacidad de almacenamiento que no estamos aprovechando todavía. Y hablo de los bombeos hidráulicos, que hay potenciales ya con una inversión mínima porque ya están montadas las presas en el Sila y no sé ya cuántas presas hay, que podrían entroncarse unas con otras sin problemas para hacer sistemas de bombeo. Eso pensando en el sistema eléctrico, pero tenemos que pensar que el 60% del consumo de energía primaria en Galicia viene de la movilidad. Entonces, cuando hablamos de movilidad, y voy a tocar lo que comentó el director del CETAC, el sector del auto, ahí sí que creo que el tema del objetivo a 2030, 2035, de electrificarlo todo sin más, sí que es un problema, pero ya no es un problema desde un punto de vista de que el objetivo sea muy ambicioso, es que es un problema medioambiental en sí mismo. Si cogemos toda la flota de automóviles actuales, y ya no me meto a los vehículos industriales, que ahí sí que es un problema serio, e intentamos cambiarlos de golpe y porrazo, vamos a tener un montón de materiales tirados en chatarrerías que no vamos a saber qué hacer con ellos. Pero hablo de cantidades ingentes. Entonces, hay tecnología, hay proyectos muy interesantes para aprovechar los vehículos de combustión existentes, modificarlos sin demasiado trabajo y conseguir reducir sus emisiones en un 90%. Hay varios proyectos de investigación, uno australiano creo que era, y eso aplicado, por ejemplo, a empresas industriales con su maquinaria pesada, al sector agrario y a su maquinaria. A un agricultor medio de Galicia le cuesta mucho comprarse un tractor, como para hacérselo tirar a los 20 años cuando los alargan su vida útil unos 30 o 40. En cambio, si le puedes hacer una modificación de 2.000 o 3.000 euros, 4.000, cambiarle el motor y poderle meter hidrógeno en la cámara de combustión, igual mejora sus emisiones sin necesidad de achatarrar su máquina y de provocar a ver qué hacemos con esos materiales y cómo recuperamos. No creo que sea... Yo creo que los objetivos son realistas, que se pueden cumplir. Otro tema es que esos objetivos sea necesario modularlos y reorganizarlos, porque claro, el tema del automóvil, de electrificar todo en 2035, sí que me parece que no tiene mucho sentido, que hay otras alternativas, que no hay que ser tan rígidos con las tecnologías, que igual hay que pensar en cómo no tirar todo a la basura de golpe. Ritmos. Los ritmos. Yo creo que lo importante para Galicia no solo es conseguir esa sociedad con cero emisiones, que se puede conseguir y que tenemos potencial de energía eólica marina, tenemos potencial eólico terrestre, almacenamiento, potencial sin aprovechar de eficiencia energética, sino cómo conseguimos aprovechar esta situación. Tenemos conocimiento, tenemos tecnología, tenemos materiales estratégicos para la tecnología que no se están ni investigando ni aprovechando. Por lo que decía antes, siempre te encuentras con la gente que no quiere en su jardín las instalaciones, sean de lo que sean. Y eso tenemos que empezar a educar a la gente en que o tienes un parque eólico o te viene la energía de saber de dónde, o tienes una mina de lo que sea, de cobre, de litio, o te va a venir extraído de, no sé, de Indonesia, donde los derechos humanos se respetan a duras penas. Esa es otra. Si hablamos de materiales que son necesarios para la transición, una propuesta que tenemos desde mi organización desde hace tiempo es fijar una trazabilidad de todos los materiales asociada a todos los productos para conseguir que se respeten derechos humanos en cada producto, se respeten derechos medioambientales y derechos sociales. No puede ser que te venga cualquier móvil, no sé, el 90% de los móviles que tenemos en esta sala, estoy seguro que el coltán que lleva ha sido extraído por niños esclavos en Congo. No ha sido extraído de la única mina que hay en toda Europa en Viana do Bolo, porque eso ha empezado a funcionar hace poco.
esa mina de Viana do Bolo, su coltán debería llevar un sello de calidad que pudiera trasladarse en toda la cadena de valor. Y cuando hablo de eso, hablo del cobre, que en vez de venir de minas de Perú, donde están bebiendo aguas ácidas que bajan de la mina porque no hay otra gestión, o de Indonesia, donde te encuentras a veces en los cargamentos, te encuentras cadáveres de gente de no muy alta edad, y esto pasó en la descarga de carbón en Aspontes, se encontraron 2 cadáveres en una de las descargas. Si los cables de alta tensión vienen producidos con un certificado de calidad del cobre extraído en cercanía, socialmente es más aceptable. Y eso hay que trasladárselo a la gente. Hay que educar a la gente en que o los traes tú y controlas las condiciones, o los vas a traer otro y ya vas a saber lo que estás comprando. Igual no estás comprando solo el producto. Estamos hablando ya de temas que tenemos en otras preguntas. Entonces, si os parece, acabamos esta ronda. Como vamos a hablar de más cosas... Está sí. Teresa Bernal ya conectada. Te dejo a ti. Sí. Hola, buenos días, Teresa. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, estamos aún en la primera pregunta, con lo cual, si quiere participar, seguramente le van a ceder la palabra. Estábamos simplemente acabo de hablar ahora con Luis, simplemente me conecto para saludaros y disculparme por no poder haber asistido hoy, que me han convocado a otras reuniones. He salido simplemente para saludar y bueno, intentaré luego ver todo el debate y aportar por escrito mis aportaciones, ¿vale? Simplemente lo que quería es disculparme por no haber podido asistir, saludaros a todos y desearos una feliz mañana y que continuéis con el debate, que ya he estado escuchando ahora un poquillo y seguro que es bien interesante, ¿vale? Simplemente eso. De acuerdo, muchas gracias. Pues ya le harán llegar las preguntas y se tendrán en cuenta esas aportaciones. Vale. Muchas gracias. Saludos a todos, que veo muchas caras conocidas por ahí. Venga, un abrazo, buen día. Hasta luego. Disculpe, pero es que se tenía que marchar ya. Seguimos, como le decía ahora Fran, estamos ya entrando en algunas de las cuestiones que van a después. Entonces, os pediría un poco de concreción en esta primera pregunta, que bueno, básicamente es cuánto de realistas son los objetivos planteados en este momento desde Galicia o desde otras comunidades. Ramón, es tu turno. Vale, pues, bueno, primero una precisión. Que, como habéis citado a la empresa en la que trabajo, simplemente que yo no estoy aquí, digamos, en ninguna representación de mi empresa, sino a nivel personal y, por tanto, mis opiniones son mías y no representan la posición de la empresa en la que trabajo actualmente, ¿vale? Bueno, empezaría por la última pregunta que hacías. Yo la verdad es que no tengo criterio para decir si tenemos más plazo, menos plazo. No soy climatólogo, no sabría discutir si tienen que ser 1,5 grados, 2 grados, 2,5, si tienen que ser 15 años, 20, 30. La verdad es que no lo sé. Entonces, esa pregunta pues me la salto, ¿vale? Y vuelvo a la primera, que era la de los objetivos. Yo creo que los objetivos son voluntariosos, por lo menos a nivel global. Es decir, bueno, expresan una voluntad y lo que pasa es que quizás pues, por toda la carga política alrededor de estos objetivos y por la necesidad en este mundo tan mediático en el que vivimos de enviar mensajes como muy concentrados, pues se van muy al concreto de esos objetivos, que parecen que son como objetivos que debían estar grabados en piedra, cuando tradicionalmente las planificaciones energéticas pues, se hacían esto con vistas a 20 años, a 30 años, eran unas planificaciones normalmente indicativas, en las que se ponía una senda en la que trabajar y avanzar, ¿no? Yo creo que los objetivos globales, pues eso, expresan una voluntad. Estamos viendo, ya lo habéis comentado algunos de los participantes,
adaptaciones de esos objetivos globales. Cuanto más bajamos en la altura de miras en la que estamos, ¿no? Pues desde los organismos internacionales bajamos a los organismos regionales, a los nacionales, a los de regiones pequeñas como Galicia, pues los objetivos yo creo que van intentando adaptarse más a la realidad, ¿no? Y en ese sentido, pues, bueno, habéis citado ya el tema de la taxonomía, ¿no? Los debates en Europa, por ejemplo, el debate de hace 2 o 3 días muy duro en el Parlamento Europeo sobre la ley sobre el mundo rural, los debates muy importantes que se están teniendo en este momento sobre el mercado eléctrico entre el bloque, digamos, francés y el bloque alemán. Todo eso representa, pues, intentos de adaptar esos objetivos voluntariosos a lo que es la realidad del día a día y de los instrumentos con los que contamos, ¿no? Aprovecho para corregir o para dar mi opinión, más que corregir, dar mi opinión sobre otra opinión que se ha vertido aquí, ¿no? Que se decía, bueno, tenemos la tecnología. Yo discrepo. Yo creo que tenemos tecnologías para producir energía eléctrica sin emisión de CO2, eso es cierto. Tenemos tecnologías para descarbonizar algunas partes de la industria, pero tenemos muchas partes de la industria que no sabemos todavía cómo descarbonizar. Y de hecho, lo que hace, por ejemplo, la Unión Europea es dedicar cientos de millones, miles de millones a investigación y desarrollo, porque es que necesitamos esa investigación y desarrollo, ¿no? Y respecto a esto, pues pasa lo mismo con los plazos, ¿no? Yo creo que no sabemos en qué plazo podemos estar, porque es que no tenemos esa tecnología. Y la I+D, pues todos los que hemos trabajado en I+D sabemos que no es una regla fija. Tú te puedes plantear un objetivo, pero puede que tu desarrollo pues no consiga éxito y tengas que volver a empezar. Entonces, bueno, tenemos unos objetivos globales, a mi modo de ver, eso, voluntariosos, que tenemos que ir adaptando a lo que es la realidad, a lo que tenemos entre las manos, y tenemos que evitar que esos objetivos nos lleven a consecuencias no deseadas, ¿no? Aunque son temas que probablemente trataremos después, ¿no? Pues que se ha citado aquí, ¿no? Pues todo el tema de derechos humanos, todo el tema de las diferencias entre las naciones que tienen compromisos, naciones que toman medidas, naciones que no las toman o que no tienen compromisos, se producen desequilibrios. Tenemos que evitar que nos veamos sumergidos en una pérdida de competitividad por ser los primeros de la clase. Hay todo un conjunto de temas que iremos tratando en el debate que tienen que hacer que estos objetivos sean lo más realistas posible, ¿no? Y respecto a Galicia, respecto al ámbito pues, más cercano a nosotros, el más local, yo creo que estos objetivos son una gran oportunidad para Galicia. Yo creo que tenemos elementos suficientes para aprovecharnos de toda esta transición. Yo creo que no solo de la transición energética, sino de la transición digital, que van mucho de la mano en muchos aspectos. Y creo que debemos aprovecharnos de las condiciones naturales que tiene Galicia, de las condiciones que hemos ido creando a nivel de personal, a nivel de tecnologías en Galicia. Creo que podemos aprovechar mucho, creo que podemos estar en mejor posición según vaya avanzando la transición energética, y será un poco responsabilidad de todos. Primero del Gobierno de Galicia, después de las empresas y después de cada uno de nosotros. Pero yo creo que sí, que avanzaremos en una senda más realista, y creo que yo veo a Galicia en una mejor posición después de esta transición o en el camino de esta transición. Muchísimas gracias, y en comentario a tu primer comentario, agradecemos muchísimo tus opiniones, y dado que estamos en la universidad, qué mejor que un foro universitario para que cada uno podamos decir y opinar lo que realmente creemos. Muchas gracias, y pasamos a nuestro último ponente en respuesta a esta primera cuestión. Cuando quieras, Carlos. Sí, buenos días. Lo primero, agradeceros
que contéis con nosotros, tanto aquí como en el documento, porque sí que somos un poco el patito feo. Como soy el último, la mayor parte de las cosas ya las han dicho mis compañeros. Sobre todo coincido en el definir si son realistas o no. Yo tampoco tengo datos para decir si es a dónde tenemos que ir, pero sí que tenemos que tener todos claro que algo tenemos que hacer. Entonces, si nos ponemos objetivos, mi forma de pensar y de trabajar es que siempre tenemos que ponernos objetivos que sean exigentes con nosotros mismos, que nos obliguen a espabilar, como digo yo. Lo que pasa es que me va a tocar a mí daros malas noticias esta mañana. Claro, y es que hoy esos objetivos no son alcanzables. Lo digo así de claro y a lo mejor es muy categórico, pero hizo un apunte de Ramón. O sea, nosotros tenemos el objetivo de descarbonizar. Si te ves todos los objetivos, el desglose de la descarbonización, la apuesta más elevada va a la generación de energía de forma renovable y el problema que tiene el almacenamiento. Porque para descarbonizar ciertas industrias, coincido con Ramón, que no tenemos opciones ni tecnología todavía. Hay que investigar y eso no es 2+2. Necesitamos tiempo e inversión. Afortunadamente está habiendo inversión. Pero yo os digo que no son alcanzables. Nosotros como sector manejamos unas cifras que sepáis que todas las materias primas que se están explotando hoy derivan de investigaciones del subsuelo de hace 20, 30, 40 años. Y la investigación está parada. Antes había organismos públicos, lo comentó Fran, había organismos públicos que se dedicaban a investigar la riqueza del subsuelo. La investigación ahora solo se hace investigación privada de empresas en base a antiguos indicios. O sea, es urgentísimo. Los geólogos, tanto a nivel nacional como europeo, llevan tiempo diciéndolo, un plan de investigación. ¿Por qué? Pues, hombre, os doy un dato los datos que maneja el sector. Ayer salió el primer informe del mercado de materias primas críticas de la Agencia Internacional de la Energía, ¿vale? Y esto es muy fácil. O sea, de aquí al 30 van a hacer falta 3,5 veces más materias primas críticas. Y si todos los proyectos que estáis escuchando y viendo en la prensa se pusieran en marcha, cosa harto compleja, porque sabéis que hay incertidumbre, hay problemas de inversión, solo alcanzaríamos la mitad. Esto es así, ¿eh? O sea, no hay más vuelta de hoja. El cobre, hace falta cobre, el litio, el coltan. No hace falta que lo cuente, que lo contó perfecto Fran. ¿Por qué? Pues porque es la materia prima para llegar a esa descarbonización. Y luego, ya un último apunte que alguien, no sé quién lo dijo, tenemos que tener en cuenta una cosa. Esto que está haciendo Europa, tenemos que hacerlo. Pero supone un tiro en el pie, porque nos hace mucho menos competitivos con otras regiones proveedoras de bienes de equipo y de materias primas. Y tengo más, pero os lo cuento después. Muy bien, muchas gracias. Es interesante tener visiones diferentes para poder avanzar, analizarlo todo. No sé si alguno de vosotros queréis, antes de pasar a otra cuestión, hacer algún comentario después de los que hablasteis primero, si queréis hacer alguna cosa. Un comentario, ¿no? Sobre lo que, sí, perfecto. Sobre lo que apuntó él, ¿no? Hablaba de los certificados de trazabilidad, ¿no? Para evitar ciertas actitudes. Yo creo que lo mejor para luchar contra la esclavitud infantil no es un certificado, es una escuela. Educación y cultura. Entonces, muchas veces también nos equivocamos en estrategias. Pensamos que poniendo trabas a cómo un país puede nutrirse de recursos económicos a base de materias primas es poniéndole trabas a que tenga esos recursos, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que impulsar es otra estrategia global. Lo dije al principio. Lo mejor contra la esclavitud infantil es un colegio. No hay mejor arma. Y lo mejor contra la explotación y contra la pérdida de derechos humanos es cultura. La gente que tiene cultura y que tiene conocimiento pelea por lo que quiere. Entonces, también, como lo dije antes, como jardín en el medio de toda esta selva,
debemos tener los objetivos claros. ¿Qué tenemos que hacer para nosotros conseguir nuestros objetivos y que los demás nos apoyen y nos acompañen? Porque si no, pues también lo dijo el compañero, nos vamos a dar un tiro en el pie. O sea, vamos a ser una entelequia, queremos luchar contra todo el mundo y el mundo va a luchar contra nosotros. Es simplemente ese pequeño apunte que quería hacer. Muy bien, muchas gracias. Pasamos entonces a este segundo bloque. Si me permitís. Sí, una brevísima matización, bueno, para que no haya duda al respecto. Efectivamente, los objetivos recogidos, esos objetivos que inicialmente parten del Pacto Verde Europeo y que efectivamente, como comentaba Manuel, están recogidos ya en ley a nivel de directiva europea y a nivel nacional en la ley de cambio climático y energía. Esos objetivos son objetivos de consecución de neutralidad climática antes de mitad del presente siglo, ¿no? Es decir, no son objetivos de reducir a cero todas nuestras emisiones, ¿no? Entonces, en ese proceso de conseguir unas emisiones netas nulas, efectivamente, pero en todo caso emisiones netas y con objetivos súper ambiciosos, insistimos, pues nadie duda de la necesidad de llegar a ellos y aquí la cuestión es encontrar el equilibrio en el cómo y el camino a seguir. Simplemente esta matización de que, o este complemento a lo comentado, para que no haya duda al respecto, de que los objetivos recogidos en ley son los de consecución de neutralidad climática. Y también la directiva europea, el reglamento 2021/1119, la conocida como Ley Europea del Clima, traza ya un poco los deberes o el siguiente objetivo desde entonces, que será que la Unión tendrá como objetivo lograr unas emisiones negativas, ¿no? Ya llegaremos a ello cuando neteemos, pero bueno, ahí nos deja también este reglamento ese objetivo y nada, era simplemente esta matización en donde también, en términos de compensación de emisiones, pues Galicia seguro que va a tener mucho que decir y por su capacidad también de absorción, ¿no?